San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica, es ampliamente conocido como el Santo de los Milagros y uno de los más grandes predicadores de la historia cristiana. Su vida estuvo marcada por la total dedicación al Evangelio, por la elocuencia y fuerza de su predicación. Nacido en Lisboa, Portugal, a finales del siglo XII, San Antonio se dedicó desde temprana edad a la vida religiosa. Al unirse a los canónigos regulares de San Agustín, pronto demostró una pasión singular por la oración y el estudio de la Sagrada Escritura. Sin embargo, su vida dio un giro definitivo cuando descubrió la orden franciscana, inspirado en el ejemplo de los mártires franciscanos en Marruecos. Antonio decidió seguir un camino de sencillez y pobreza y se unió a la nueva orden mendicante. Su fama como predicador creció rápidamente. Con palabras inflamadas de amor a Cristo y a la Virgen María, convirtió los corazones endurecidos y atrajo a multitudes sedientas de escuchar el Evangelio. No solo sus palabras, sino también su testimonio de vida, conmovieron profundamente a los fieles. Su elocuencia, sin embargo, no fue simplemente resultado del talento humano, fue un regalo divino que fluyó de su profunda unión con Dios. Su amor por la Eucaristía, por el estudio de las Escrituras y por la caridad, lo convirtieron en un verdadero instrumento de gracia. Antonio murió el 13 de junio de 1231 en Arsella, cerca de Padua, Italia. Su muerte fue sentida como una pérdida inconmensurable, pero su reputación de santidad se extendió rápidamente por toda Europa. Apenas un año después de su muerte, fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Poco después de su canonización, los fieles comenzaron a venerar sus reliquias. En aquella época, la práctica de venerar las reliquias era una expresión concreta de la fe católica en la comunión de los santos y en la materialidad de la gracia divina. En 1263, 32 años después de su muerte, el cuerpo de San Antonio fue exhumado para ser trasladado a un nuevo santuario en la Basílica de Padua. Al acto asistieron frailes, clérigos y fieles deseosos de ver los restos del santo. Para asombro de todos, cuando abrieron la tumba, encontraron la lengua del santo milagrosamente conservada, incluso después de décadas de entierro. La lengua, símbolo directo de su predicación, permaneció intacta como signo del poder de Dios. San Buenaventura, entonces ministro general de la Orden Franciscana, presenció el milagro y profundamente conmovido declaró: «Oh lengua bendita, que siempre alabaste al Señor y enseñaste a los demás a alabarle, ahora se ve claramente cuán grandes méritos has adquirido antes. Dios». El fenómeno de la incorruptibilidad de la lengua de San Antonio fue interpretado por la Iglesia como un signo evidente de su santidad y de su misión de predicador. Su voz, incluso después de la muerte, siguió resonando en la fe del pueblo. El hecho causó gran conmoción entre los fieles del momento. La lengua incorrupta se convirtió en una reliquia de primer orden, un testimonio físico de la extraordinaria vida de San Antonio y del poder transformador de su palabra. La Iglesia Católica enseña que las reliquias son signos tangibles de la santidad de los santos y de la cercanía de Dios en la vida terrenal. No son adorados, sino venerados como instrumentos de la gracia e intercesión divina. El caso de la lengua conservada de San Antonio tiene también un profundo significado teológico. La lengua, instrumento de predicación de la palabra de Dios, se conservó como símbolo de una vida totalmente dedicada al anuncio del Evangelio. Científicamente, el fenómeno de la incorruptibilidad se considera un hecho extraordinario. Se han encontrado muchos cuerpos de santos en sorprendentes estados de conservación, pero la conservación de órganos específicos, como la lengua, es aún más inusual. A partir de ese momento, la lengua milagrosa de San Antonio comenzó a ser expuesta para la veneración de los fieles en la Basílica de San Antonio, en Padua. La reliquia se convirtió en un punto focal de devoción y peregrinación. Miles de peregrinos acuden anualmente a la Basílica de San Antonio en busca de gracias y milagros, a través de la intercesión del santo. Muchos llegan con el corazón apesadumbrado, arrastrando enfermedades, dificultades económicas y crisis espirituales. San Antonio es conocido como un poderoso intercesor. En particular, se le invoca para ayudar a encontrar objetos perdidos, tradición que se remonta a los primeros milagros registrados tras su muerte.
Su lengua incorrupta es, por tanto, símbolo de esperanza y fe. Nos recuerda que las palabras movidas por el Espíritu Santo son eternas y tienen el poder de atravesar el tiempo, tocando los corazones incluso siglos después. En medio de un mundo marcado por tantas voces confusas y mensajes vacíos, la figura de San Antonio nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la predicación y la evangelización, llevar a Cristo a los corazones. La devoción a San Antonio no se limita a una región o cultura específica, es venerado en todo el mundo, desde pequeñas comunidades rurales hasta las grandes ciudades, donde su imagen ocupa un lugar especial en iglesias y hogares. En América Latina, por ejemplo, San Antonio es uno de los santos más queridos. En Brasil lo llaman cariñosamente el Santo Casamentero, ya que muchas personas acuden a él en busca de ayuda para encontrar un buen matrimonio. La tradición popular, aunque sencilla, refleja la confianza del pueblo en la poderosa intercesión del santo. Muchos dan testimonio de las gracias conseguidas a través de novenas, promesas y oraciones a San Antonio. La veneración de la lengua milagrosa de San Antonio no es un hecho aislado, sino un capítulo importante en la rica historia de su devoción. Ella nos revela que su misión como predicador sigue viva y vigente, invitándonos a escuchar y vivir la palabra de Dios. Por tanto, el descubrimiento y la preservación de esta extraordinaria reliquia no son meras curiosidades históricas, sino signos vivos del amor de Dios manifestado a través de la vida de sus santos. La lengua de San Antonio, milagrosamente conservada, es un recordatorio de que el Evangelio nunca se corrompe. El impacto del descubrimiento de la lengua incorruptible de San Antonio resonó ampliamente en la Iglesia y entre los fieles. Su preservación fue interpretada no solo como un milagro, sino también como un signo de la misión que Dios le había confiado. San Antonio, durante su vida, dedicó cada palabra, cada sermón y cada enseñanza al servicio del Evangelio. Su don de la palabra no tenía como objetivo los honores humanos, sino conducir las almas a la conversión y a la verdad del reino de Dios. En la Edad Media, la predicación era una de las formas más eficaces de evangelización. Muchos creyentes no sabían leer, y las Sagradas Escrituras se transmitían principalmente de forma oral. Antonio, con su elocuencia, tocó corazones sencillos y eruditos. Los relatos de sus sermones son impresionantes. Se dice que multitudes se congregaban en plazas y campos abiertos para escuchar sus palabras. Cuando predicaba, reinaba un silencio absoluto y los corazones se encendían por el amor divino. En Padua, una de sus predicaciones más famosas reunió a miles de personas. La ciudad quedó paralizada y muchos, arrepentidos de sus pecados, buscaron la reconciliación con Dios. Fue el efecto palpable de un hombre verdaderamente unido al Espíritu Santo. La lengua incorrupta, por tanto, es testimonio de esta vida dedicada a la palabra de Dios. No es solo un milagro aislado, sino un símbolo de la santidad de Antonio y su profundo compromiso con el llamado a predicar. Tras el descubrimiento, la reliquia fue cuidadosamente conservada y expuesta en la Basílica de San Antonio, en Padua. El lugar, que ya era un centro de peregrinación, se volvió aún más sagrado y atrajo a creyentes de todo el mundo. La Basílica de San Antonio es uno de los santuarios más importantes de la cristiandad. Construido en estilo románico gótico, alberga no solo las reliquias del santo, sino también un ambiente que inspira la oración y la contemplación. La presencia de la lengua incorruptible en la basílica recuerda a los visitantes el poder de la predicación y la santidad que trasciende el tiempo. Muchos peregrinos entran en ese espacio sagrado con lágrimas en los ojos, movidos por la fe y el deseo de gracia. No faltan relatos de milagros atribuidos a la intercesión de San Antonio, especialmente tras la veneración de sus reliquias. Curiosamente, muchos de estos milagros están vinculados al poder de la palabra y a la curación de enfermedades físicas o espirituales. Uno de los casos más impresionantes es el de un niño de Padua que, debido a un accidente, resultó gravemente herido en la garganta. Sus desesperados padres recurrieron a la intercesión de San Antonio, pidiendo curación a través de la veneración de la lengua milagrosa. Según testimonios de la época, el niño se recuperó milagrosamente, sin consecuencias. Para los fieles,
No había duda de que en ese momento había actuado el poder intercesor de Antonio, tan fuertemente ligado al uso santo de su lengua. Otro relato menciona a un hombre que había perdido la voz debido a una enfermedad desconocida. Durante una peregrinación a la basílica, oró ante la reliquia y al regresar a casa, recuperó la capacidad de hablar. Para él y su familia fue un verdadero milagro. Estos acontecimientos no son meras leyendas o historias antiguas. Hasta el día de hoy, muchos creyentes relatan gracias recibidas después de sus oraciones ante la reliquia de San Antonio. La lengua conservada sigue siendo un canal de esperanza y fe. Es interesante observar que la veneración de las reliquias tiene raíces profundamente bíblicas. En el Antiguo Testamento, el contacto con objetos sagrados o profetas generaba curaciones y manifestaciones de la gracia divina. En el Nuevo Testamento encontramos relatos similares. El mismo Jesús sanaba tocando a los enfermos, e incluso sus ropas transmitían poder. Los apóstoles, después de Pentecostés, también fueron instrumentos de milagros a través de objetos que les pertenecían. La Iglesia enseña que las reliquias no tienen poder en sí mismas, sino que son signos de la santidad de los siervos de Dios. Nos recuerdan que Dios usa instrumentos humanos para manifestar su gracia y misericordia. En el caso de la lengua de San Antonio, el mensaje es claro: la predicación de la palabra de Dios tiene un poder que trasciende la vida mortal. La voz que anunció el Evangelio con ardor y convicción permanece viva en la historia de la Iglesia. Además de los milagros físicos, muchos creyentes son testigos de curaciones espirituales logradas por intercesión de San Antonio. Las personas alejadas de la fe encuentran en el ejemplo del santo una invitación a la conversión y al retorno a la vida sacramental. En muchos hogares católicos, la imagen de San Antonio ocupa un lugar de honor, ya sea para pedir gracia, agradecer milagros o simplemente recordar su presencia. Es un querido compañero en el camino de la fe. Entre los devotos, es común escuchar historias de personas que encontraron objetos perdidos luego de rezar a San Antonio. Este título, Santo de los Objetos Perdidos, nació de la confianza popular en su rápida y eficaz intercesión. El significado más profundo de esta devoción, sin embargo, va más allá de lo material. San Antonio ayuda a encontrar lo que realmente importa: la fe, la esperanza y el amor de Dios, que a veces se pierden en medio de las tribulaciones de la vida. La lengua milagrosa, conservada de forma tan extraordinaria, es un símbolo de esta ayuda divina. Nos recuerda que la palabra del Evangelio es viva y eficaz, capaz de transformar vidas y llevar la luz de Cristo a los corazones. La Basílica de Padua, con sus santas reliquias, se ha convertido en un verdadero faro espiritual. Los peregrinos que llegan allí no buscan solo un milagro físico, sino una profunda renovación de su fe. En cada misa celebrada en la Basílica, en cada oración hecha ante la lengua incorrupta, resuena el eco de la predicación de San Antonio. Su voz, aunque silenciada por la muerte, sigue viva en la devoción de millones de creyentes. Este fenómeno espiritual nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras en nuestra propia vida. Así como San Antonio usó su lengua para el bien, proclamando el amor de Dios, también nosotros estamos llamados a hablar con caridad y verdad. La lengua incorrupta no es un relicario del pasado, sino una señal actual de que la santidad es posible y necesaria. Ella nos inspira a vivir el Evangelio con ardor y a ser testigos de la fe donde quiera que estemos. San Antonio, que dedicó su vida a anunciar la verdad, sigue inspirando a los creyentes en todas partes del mundo. Su ejemplo es una invitación a no permanecer callados ante la injusticia y a anunciar a Cristo con valentía. Como afirmó el santo en su predicación, la palabra está viva cuando son las obras las que hablan. Su vida fue un testimonio de esta verdad, y su lenguaje preservado nos desafía a unir fe y acción en nuestra vida diaria. Cada año, millones de peregrinos visitan Padua, motivados por la devoción a San Antonio y la esperanza de alcanzar la gracia. Allí permanece la lengua incorrupta, como signo de la fidelidad de Dios y de la santidad humana. La milagrosa conservación de la lengua de San Antonio no es solo una curiosidad extraordinaria, sino también un recordatorio del poder de su predicación y del impacto espiritual de sus palabras. La voz que una vez resonó en los campos y en las iglesias sigue viva en el corazón de los fieles.
Para comprender el significado profundo de esta reliquia, es necesario recordar el fervor con el que evangelizó San Antonio. No solo predicó palabras, sino que transmitió la vida de Cristo a través de sus acciones y su testimonio inquebrantable de fe. En sus homilías, San Antonio destacó el amor de Dios, el arrepentimiento sincero y la necesidad de la conversión. Su lenguaje sencillo pero profundamente espiritual era accesible para los pobres y al mismo tiempo desafiante para los intelectuales de su tiempo. El impacto de sus palabras fue tan grande que la multitud se apiñó para escucharlo. Muchos relatos dicen que cuando predicaba, incluso los animales y la propia naturaleza parecían participar de ese momento sagrado, como el famoso episodio del pez que escuchó su sermón. Tal devoción y éxito en la predicación pueden verse como un reflejo directo de su vida interior. San Antonio fue un hombre profundamente unido a Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la experiencia radical de la pobreza franciscana. La preservación de su lengua, por tanto, no puede separarse de esta unión espiritual. Era como si Dios quisiera eternizar el instrumento a través del cual Antonio proclamaba incansablemente la verdad del Evangelio. Esta reliquia sagrada desafía la lógica humana e invita a los fieles a reconocer los misterios de la fe. La incorruptibilidad de la lengua no es algo que pueda explicarse por la ciencia, sino un signo divino que refuerza el poder y la importancia de la palabra de Dios. Muchos estudiosos a lo largo de los siglos han intentado comprender el fenómeno. Aunque no existe una explicación científica plausible, la Iglesia siempre ha considerado la lengua incorrupta como un signo de santidad y una confirmación de la misión de San Antonio como predicador. La fe en la intercesión de San Antonio se manifiesta de diferentes maneras. Las peregrinaciones, oraciones y novenas han sido una parte integral de la espiritualidad católica durante siglos. Los fieles acuden a él con confianza, pidiéndole ayuda en sus aflicciones. Uno de los ejemplos más bellos de esta devoción se encuentra en el Responsorio de Santo Antonio, también conocido como Si Quaeris Miracula, himno que proclama los milagros obtenidos por su intercesión. Se recita en todo el mundo, como señal de confianza en el santo. El texto dice: vienen los pobres, libera a los cautivos, cura a los enfermos, se eliminan los peligros, se cubren las necesidades. Los errores perecen, los débiles se fortalecen y toda angustia desaparece. Estas palabras reflejan la fe inquebrantable en el poder intercesor de San Antonio. Las gracias obtenidas por su intercesión son testimoniadas por creyentes de todos los continentes. Muchas familias acuden a San Antonio en tiempos de crisis, confiando en que él, el gran amigo de los pobres y afligidos, escuchará sus súplicas. Entre los relatos más conmovedores se encuentran los de las conversiones espirituales. Muchas personas, separadas de la Iglesia, encuentran en Santo Antonio un camino para regresar a la fe y a la vida sacramental, algo que refleja su misión original como predicador. Además, la fama de San Antonio como santo de los perdidos tiene un profundo significado espiritual. No solo ayuda a encontrar objetos materiales, sino también a redescubrir la paz interior, la esperanza perdida y, sobre todo, el sentido de la vida en Cristo. En la Basílica de Padua, la veneración de la lengua incorruptible va acompañada de celebraciones litúrgicas especiales. La Eucaristía ocupa el centro de esta devoción, ya que San Antonio era un ferviente adorador del Santísimo Sacramento. De hecho, muchos milagros reportados tienen alguna conexión con la Eucaristía. San Antonio defendió ardientemente la presencia real de Cristo en la hostia consagrada y predicó sobre la importancia de la adoración y el respeto al sacramento. En una ocasión, para desafiar a los incrédulos, San Antonio realizó el famoso milagro de la mula. Se dice que un hombre escéptico colocó a su animal hambriento delante del heno fresco y la Eucaristía. Para sorpresa de todos, la mula se arrodilló ante el Santísimo Sacramento, ignorando la comida. Este milagro, así como la conservación de su lengua, son signos del celo con el que San Antonio proclamaba la fe. Su amor por la verdad era inquebrantable y hizo todo lo posible para defender los sagrados misterios de la Iglesia. El lenguaje milagroso de San Antonio, conservado durante siglos, es también un llamado a los cristianos de todas las épocas.
nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras propias palabras en la vida cotidiana. En un mundo marcado por divisiones, chismes y mentiras, San Antonio nos enseña el valor de hablar con verdad, caridad y amor. Sus palabras, llenas de sabiduría e inspiración divina, siguen siendo un modelo para todos nosotros. La predicación de San Antonio no fue solo una exposición teórica de las Escrituras. Estuvo acompañado de una profunda compasión por los pobres y necesitados, a quienes ayudó incansablemente, tanto material como espiritualmente. Muchos milagros relatados durante su vida están relacionados con la ayuda a los pobres. Multiplicó el pan para alimentar a los hambrientos y ayudó a las familias endeudadas a recuperar su dignidad. Su caridad era inseparable de su predicación. Por lo tanto, la lengua incorrupta simboliza más que palabras bien dichas. Representa la unión perfecta entre fe, caridad y verdad. San Antonio no hablaba solo de Dios, vivió plenamente lo que predicaba. Este testimonio de vida continúa inspirando a personas de todas las edades y culturas. Muchas congregaciones y obras sociales alrededor del mundo llevan el nombre de San Antonio, continuando su misión de servir a los más pobres. La Basílica de San Antonio, en Padua, es hoy un símbolo vivo de esta misión. Los peregrinos que llegan allí no solo encuentran reliquias, sino una invitación a la conversión, a la caridad y al encuentro con Cristo. En cada rincón de la basílica se siente la presencia de San Antonio. Sus reliquias, incluida la lengua incorrupta, son signos de la cercanía de los santos a los fieles y de la continuidad de su misión en el cielo. Para los devotos, el contacto con estas reliquias no es una superstición, sino un acto de fe. La Iglesia enseña que los santos interceden por nosotros ante Dios y sus reliquias son un medio concreto para expresar nuestra devoción. Los informes de milagros ante la lengua incorrupta confirman esta realidad espiritual. Las personas que oran con fe ante la reliquia experimentan gracias de curación, consuelo y esperanza, renovando su confianza en Dios. Estos testimonios nos muestran que la fe no es algo del pasado, sino una realidad viva y presente. La lengua de San Antonio, milagrosamente conservada, es señal de que Dios sigue actuando en el mundo. San Antonio, con su lengua bendita, sigue proclamando el Evangelio de manera silenciosa, pero poderosa. Su mensaje es claro: debemos vivir el amor de Dios y proclamarlo con nuestras palabras y acciones. La veneración de la lengua incorruptible de San Antonio no es solo un acto de devoción histórica, es un testimonio de la eternidad de las palabras dichas con fe y amor a Dios. Su predicación continúa inspirando y convirtiendo corazones incluso siglos después de su muerte. Los milagros asociados a la intercesión de San Antonio refuerzan la fe de los fieles, que lo ven como un poderoso intercesor en tiempos de dificultad. La lengua preservada simboliza la continuidad de su misión en el cielo, donde permanece como amigo y defensor del pueblo de Dios. Muchos santos han sido conocidos por milagros extraordinarios, pero pocos llevan un signo tan elocuente y significativo como la lengua incorruptible de San Antonio. Es un símbolo físico de una vida consumida por la palabra de Dios y el servicio a los hermanos. Esta preciosa reliquia sigue expuesta en la Basílica de Padua, lugar que se ha convertido en santuario de fe, esperanza y milagros. La basílica no es solo un punto de visita turística, sino un lugar sagrado donde miles de peregrinos renuevan sus promesas y devoción. Los fieles que se arrodillan ante la reliquia lo hacen con confianza. Cada oración allí realizada lleva consigo el deseo sincero de encontrar una solución a tu angustia, sanar tus heridas o simplemente agradecer las gracias conseguidas por intercesión de San Antonio. En el contexto de la fe católica, las reliquias son signos visibles del misterio de la comunión de los santos. Nos recuerdan que los santos, incluso después de la muerte, permanecen cerca de nosotros, intercediendo ante Dios por nuestras necesidades. La lengua milagrosa de San Antonio nos recuerda el poder de la palabra, algo que tiene gran importancia en la enseñanza cristiana. La Escritura nos recuerda: de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. San Antonio hablaba con autoridad porque su corazón estaba lleno del amor de Dios. Como predicador, tenía una misión clara: llevar a Cristo al mundo, transformar los corazones endurecidos e inspirar la conversión.
Su ejemplo nos desafía a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras propias palabras y qué transmitimos a los demás. En tiempos donde la palabra se utiliza con tanta frecuencia para herir, dividir y propagar mentiras, San Antonio nos enseña el valor de la palabra como instrumento de edificación y amor. Nos invita a decir la verdad, a sembrar la paz y a anunciar a Cristo con valentía y fidelidad. Por tanto, la preservación de su lengua es más que un milagro físico, es un poderoso mensaje espiritual. Nos dice que las palabras dichas con fe y verdad nunca mueren, ya que resuenan a través del tiempo y producen frutos eternos. San Antonio sigue siendo uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica, tanto por su predicación como por los milagros atribuidos a su intercesión. Su devoción va más allá de las barreras culturales y geográficas, uniendo a creyentes de todo el mundo. Su imagen se encuentra en iglesias, capillas y hogares, donde las familias se reúnen para orar y pedir su intercesión. Muchos recurren a él en busca de sanación, ayuda material o espiritual, o incluso para encontrar un significado más profundo a sus vidas. La veneración de las reliquias, como la lengua incorrupta, nos invita a ver la realidad sobrenatural de la fe. Dios actúa en la historia humana, revelando signos de su presencia a través de la vida y los testimonios de los santos. La Basílica de San Antonio en Padua es un símbolo de esta fe viva y devoción continua. Allí, la sagrada reliquia es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre los santos y los fieles que buscan su intercesión. Mientras reflexionamos sobre la lengua milagrosa de San Antonio, se nos invita a meditar sobre el poder de las palabras en nuestras vidas. Inspiradas por él, que nuestras palabras proclamen la verdad, edifiquen a los demás y glorifiquen a Dios en todo tiempo.